Todos hemos estado alguna vez en una situación donde en el colegio o en la universidad teníamos un examen muy importante muy cerca. Era tan importante que requería que tuviéramos mucho tiempo para estudiar, para repasar, para anotar, para obviamente sacar una nota que en realidad nos fuera a servir. Y sí, todos tenemos métodos de estudio diferentes. Hay algunos métodos de estudio de la cultura asiática, hay algunos más occidentales, pero cada persona en particular va desarrollando su método de estudio, lo que le viene más fácil para él aprender, leer, conocer, escribir, investigar de una forma que quizá para una chica que hace de otra forma distinta porque está estudiando medicina. Claramente el entorno, la cultura, su personalidad van a dictar la forma en que aprende. Sin embargo, esto no quiere decir que no haya mejores formas de hacerlo, y aquí te voy a presentar la forma en la que actualmente yo considero que es la mejor, la que he usado en la universidad. En el colegio no alcancé a usar, desafortunadamente lo vine a conocer en la universidad, pero estoy seguro que te puede aportar demasiado valor. Y es que sí, unas funcionan muy bien, pero seamos sinceros, otras no funcionan muy bien, y por eso hay gente que pasa muchas horas estudiando con un método en particular y terminan con notas desfavorables, perdiendo el examen, y obviamente eso no lo queremos. Así que en este video te voy a compartir mi esquema de aprendizaje que me hizo capaz de poder superar 2 carreras profesionales, graduarme en cada una de ellas, y obviamente creo que hoy en día es de las mejores formas para seguir aprendiendo en cursos, maestrías, doctorados que llegues a tener en tu vida. Así que esto lo hago con pie de noción de que en realidad me funcionó en 2 carreras muy distintas. Espero también te funcione a ti. ¿Qué tal, chicos, chicas? Bienvenidos a un nuevo video. Les habla Smet. Espero que este video les encante, así que empecemos. Este método viene muy inspirado en la filosofía asiática. De hecho, hay algunos youtubers americanos, británicos o de descendencia asiática que han hablado en sus canales de YouTube en otro idioma respecto al tema. Así que obviamente aquí voy a intentar darte mi ejemplo, mi resumen, lo que creo que más te puede aportar valor, no confundirte con demasiada cosa. Lo vamos a dividir en 4 etapas para que sea mucho más consumible el video, el tema del aprendizaje, y obviamente te pueda aportar más valor y fuera como una escalera, ¿no? Paso a paso, para que de esa forma no te confundas y sepas exactamente en qué camino vamos. Etapa número 1, preparación. Esta etapa es muy intuitiva, como bien dice el nombre, es la etapa número 1, donde nos queremos preparar inicialmente, donde estamos empezando hasta ahora a entender cuál es la visión general del tema, que sabemos que tenemos que prepararnos de alguna forma para afrontar el examen, la materia, en fin, el problema en particular. Esta preparación la divido también en pequeños 4 ítems, simplemente para que entiendas, estamos en la etapa 1, pero la etapa 1 de la preparación consta básicamente de 4 mini etapas o puntos de checklist. Lo primero sería una visión general del tema. Es importante que antes de presentarte ante un examen, ante una oportunidad donde te van a calificar de este tema, no te van a evaluar, empieces antes del estudio a decir, ok, tengo que saber cuál es la visión general del tema. 1, ya he visto la materia. 2, puedo ver simples videos generales de YouTube, puedo escuchar algún podcast, puedo simplemente entender de qué trata, de qué materia es, así que está caminado. Y no que si yo te digo números, tú pienses en números de recetas de chef, sino que entiendas de, por ejemplo, si estoy hablando de economía, en números, pues lo estamos abarcando en el tema de la economía. Es prácticamente entender dónde estoy ubicado, en qué contexto estoy, para de esta forma empezar a arrancar a estudiar, pues de forma óptima. Te voy a poner un ejemplo más aterrizado, vamos a hacerlo durante las etapas con el trading. Yo una de las cosas que hago es trading independiente hace más de 7 años, a raíz de una de mis carreras profesionales que es la economía, o sea que opero los mercados financieros prácticamente todos los días, y vamos a desenglosarlo a partir de acá. Bien, entonces tenemos que tener la visión general del tema. En este caso vamos a tener una visión general de qué es el trading. Podemos buscar simplemente conceptos, buscar en Google, hacer una pequeña revisión de dónde estamos parados, de qué carrera se enfrenta. Lo que te fijas acá es que estés ubicado donde debes ubicarte para arrancar, digamos, con más probabilidad de éxito, y que no arranques desde una posición que es un tema diferente al que para ti es trading. Por ejemplo, si traducimos trading, probablemente encuentres que es intercambio, cambio, canje, y esto en un contexto social o algo así, pues prácticamente la gente no entendería de que en trading estamos hablando de intercambio de activos valorados en bolsa, etcétera, y no de intercambio de una manzana, yo le doy un billete. Pues obviamente por eso hay que pararnos siempre en un contexto para que la preparación del examen sea útil. Aquí lo que continúa simplemente es una investigación general. Es decir, no vamos a todavía puntualizar exactamente, a entrarnos de lleno en el tema en específico, sino que queremos leer un poco sobre el tema general, queremos ver quizá un podcast, un video, alguna película,
algún libro, alguna definición. Simplemente estamos haciendo pequeñas observaciones, pequeños acercamientos al tema de nuestro interés. Una de las mejores formas con la que se hace esto es con el siguiente puntico y son los conceptos claves. Cuando entendemos un tema, ya tenemos la visión generalizada, ya hemos un poco consumido contenido alrededor del tema, viene algo muy simple y es empezar a captar ideas de conceptos. Ok, trading, ya sé qué significa en el contexto en el que me interesa a mí, que en este caso es la bolsa de valores, los mercados financieros y no el intercambio que hacían, por ejemplo, las tribus en el Amazonas hace cientos de miles de años, que no es nuestro interés hoy en día. Ahora que empezamos a tener conceptos de por aquí, de por allá, la idea es empezar a agrupar conceptos y a empezar a entender por qué los agrupamos. De repente aquí estamos viendo definiciones de trading que están encaminadas a cómo operar la gráfica, pero aquí estamos hablando de conceptos de trading encaminados a entender qué es un broker. Y aquí estamos viendo, por ejemplo, conceptos de trading enfocado en cómo funciona la realidad de la bolsa en nuestro país, por ejemplo, en este caso, en Colombia. Se trata de hacer pequeños grupos de ideas para que esa forma nuestra cabeza identifique más fácil un concepto en particular, porque ya está encasillado. 1, en un contexto de visión general. 2, en un grupo de conceptos. Y 3, ya sabes en dónde estás parado. Esta, como te digo, es una etapa de preparación. Aquí lo que intentamos hacer es entender de que vamos a empezar a practicar, a aprender desde las bases suficientes, correctas, y no que de repente estemos intentando aprender algo, quizá desde un punto de partida inadecuado. Etapa número 2, toma de notas. Esta etapa ya es ponerte en acción, es decir, la idea aquí es que empieces a interiorizar todas las cosas que estamos viendo, leyendo. La forma más adecuada para hacerlo es coger una libreta, una tablet, un computador y escribir. A la medida que vayamos escribiendo, vamos a ir reflexionando las ideas, las vamos a leer obligatoriamente, vamos a corregir incluso puntos de ortografía y esa iteración de escribir conceptos, definiciones, nos va a traer un buen punto de partida para empezar a hacer esquemas generales, hacer mapas conceptuales, hacer de repente sopas de letras, hacer de repente crucigramas, hacer pequeñas cosas que impliquen el tema en cuestión, que en este caso es el trading en este ejemplo. Pero yo siempre soy fan, tomar notas es espectacular, es increíble, es lo mejor que puedes hacer, pero para que los conceptos que estás anotando literalmente se interioricen más que te las aprendas por aprendizaje de memoria, la idea es que te cuestiones. Por eso yo invito a que cada cosa que tú escribas, intenta plantear al mismo tiempo al lado, en la siguiente hoja si quieres, una pregunta que sería respondida por lo que acabaste de escribir en la toma de notas. Por ejemplo, yo estoy escribiendo que el trading, la definición de trading. Entonces, ¿eso a qué contesta? A una pregunta que simplemente sería ¿qué es el trading? Y hay que anotarla para entender de, ok, ¿qué es ser trader? ¿Qué es el trading? Vale, la definición es el primer concepto que me vino a traer en este mapa conceptual, que anoté aquí en este cuaderno, en fin. Y así lo puedes ir haciendo poco a poco. La idea es que cada cosa que vayas anotando, cada idea general, siempre le plantees una pregunta que es la respuesta a esa pregunta. Entonces, por ejemplo, ya pusiste un concepto general que es un broker y cómo funciona. Entonces, obviamente, mira que incluso yo estoy haciendo la pregunta antes de que lo haya escrito. Yo escribí eso, pero la pregunta que contesta es ¿qué es un broker y cómo funciona? ¿Para qué se hace esto? 1, porque nuestra cabeza funciona mejor cuando hacemos asociaciones. Así la cabeza, digamos, el conocimiento, nos va a quedar mucho más fácil de entender. Y 2, porque los exámenes usualmente hacen preguntas, evalúan, quizzes. No hacen otro tipo de cosas. En algunos exámenes muestran una afirmación, pero es más normal que en los quizzes hagan preguntas. Y si ya partimos desde que cada cosa que anotamos resuelve una pregunta, va a ser mucho más fácil entender un examen, ver las preguntas y asociarlo directamente a una respuesta que ya has anotado en el pasado. Ahora, como te digo, aquí estoy resumiendo todo este proceso en 4 etapas, pero obviamente esto requiere tiempo, dedicación, constancia. Pueden que incluyamos otras herramientas que quizá yo no estoy incluyendo, como de repente tomar notas, pero cómo tomarlas. Aquí estoy intentando ser muy resumido porque sería prácticamente para varios videos donde tuviera que decir prácticamente cómo hacer cada una de las etapas, de las microetapas. Aquí lo que quiero resumir la idea general de qué hago yo, qué hice yo en mis profesiones, en temas de aprendizaje, que hoy en día se puede seguir usando para cualquier habilidad. Pero recuérdalo, esto es un resumen. Si quieres que abarque bien específicamente cada uno de los detalles, pregúntame cuál te interesó y con gusto haré un video al respecto. Etapa número 3. Revisión postclase. Mira, ya anotaste tus notas de trading, ya anotaste los conceptos, ya incluso pasamos por la etapa de preparación básica. Y lo importante es que, claro, tú ya tienes preguntas, ya anotaste, saliste, por ejemplo, de tu clase de trading, haz de cuenta que en el colegio o en la carrera te la dieron, para simplificar este ejemplo. ¿Qué queda por hacer?
Pues simplemente lo útil es revisar, hacer un backtest, ver si todo lo que hiciste, anotaste, tiene validez, cómo lo podrías organizar mejor, qué deberías corregir, etc. Aquí aparece algo que nos va a ayudar con el tiempo a ser más inteligentes en lo que hacemos, en lo que escribimos, y es que vamos a encontrar fortalezas y debilidades. Fortaleza seguramente en que no, soy muy bueno planteando preguntas, pero se me dificulta, por ejemplo, la respuesta. Quizá el concepto lo estoy poniendo muy corto, cuando la respuesta quizá podría ser más extensa y de esa forma definiría, ¿no?, más fácil un concepto. Aquí tú vas viendo qué es más fácil para ti, qué es más difícil, y eso porque tiene utilidad, porque para Juanito es diferente que para Pepito, que para mí. Por esa razón tú vas viendo si una fortaleza tuya, por ejemplo, es escribir preguntas muy, muy complejas, pero tu dificultad es que la respuesta se queda muy, muy corto, empiezas a trabajar en ese problema. Y es que tienes que empezar a hacer que tus respuestas sean más argumentativas, más complejas, más largas y que literalmente den tiro al blanco a la pregunta en cuestión. Aquí claramente ya hemos anotado preguntas, pero en esta parte de revisión la idea es analizar si la pregunta en definitiva sí está siendo contestada por el concepto, por la palabra, por lo que sea que hayas escrito. Porque de otra forma puede que una pregunta esté contestada por dos conceptos que escribiste. Pero la idea no es esa, porque si te pasan un quiz en un examen, prácticamente tú estarías 50-50, no sabrías qué responder. Así que lo que es importante es que trates de minimizar, de simplificar, de filtrar toda la información para determinar qué preguntas son más útiles, qué conceptos son más útiles, qué pregunta resuelve cada cosa, qué respuesta es más indicada para cada pregunta y si hay preguntas redundantes que quizá sobrarían en las notas, sobrarían en la explicación. Eso es muy importante por esa razón. Fortalezas, debilidades y a raíz de eso analizar las preguntas que hemos anotado, que tenemos y si tenemos nuevas, después de la revisión, después de ver qué fortalezas y debilidades tengo y quizá haber trabajado en ellas, pues van a surgir más preguntas, así que puedes agregarlas a los textos, a tus escritos, en fin. Ahora esto es un tip adicional, yo todo esto te lo recomendaría siempre que lo hagas cerca a la hora de dormir. Y no me malentiendas, yo soy una persona que prioriza mucho el sueño. Yo opino que uno siempre debería priorizar el sueño y crear su estructura de día a partir de a qué horas te vas a dormir. Sin embargo, el conocimiento es mucho más fácil de retener y además que cuando nos vamos a dormir el inconsciente sigue trabajando, nuestro cerebro no se apaga. Por esa razón es bueno, es inteligente y es una buena forma de que los conocimientos se queden más en nosotros, estudiar en horas cercanas a la hora de dormir. Por ejemplo, si yo me acuesto a las 10 de la noche siempre, pues voy a estudiar de 6 a 8, ejemplo, si no quieres estudiar tan literalmente a la hora de dormir. Ahora, puedes estudiar todo el día, por supuesto, pero quizá lo que más complicado para ti se haga de esa pregunta, de ese tema en particular, podrías darle un espacio de revisión última cerca a la hora del sueño, porque es mucho más sencillo retener la información y aunque tú no seas consciente de que eso esté funcionando, sí hay varios estudios que han demostrado que obviamente a medida que vayamos durmiendo, la información más reciente que fue consumida por nuestros ojos al leerla, al interiorizarla, a preguntarnos, pues nuestro inconsciente la va a trabajar y va a ser más fácil que al día siguiente, el día del examen, las ideas se vengan mucho más rápido y como decimos por aquí, ¿no? En Colombia, por ejemplo, uy, la tengo en la punta de la lengua. La respuesta, pues probablemente pase mucho más eso si estuviste estudiando muy cerca a la hora de dormir. Etapa número 4. Revisión extensiva. Aquí algo ya que me encanta hacer es una cosa que yo creo que no sé si es porque soy muy adicto al orden y es tener recuerdos activos. Un recuerdo activo prácticamente es, haz de cuenta, ya que estamos en el ejemplo de trading, cuando yo voy en el bus, en el taxi, en la moto, en el carro, desde que no esté conduciendo, por supuesto, si estoy conduciendo hay que prestar atención a la vía, pero haz de cuenta que voy manejando. Si yo de repente veo un edificio, veo una nube, mi cabeza inmediatamente ya por costumbre lo empieza a asociar. Uy, estoy viendo un patrón chartista, un hombro cabeza a hombro, eso indica cambio de tendencia en la gráfica de trading, o estoy viendo un patrón de volatilidad, un triángulo asimétrico. Es decir, tú vas a empezar a asociar, a revisar sistemáticamente todos los días tus conceptos y de esta forma el conocimiento se adhiere más a ti, a tu vida, a tu estilo de vida, a lo que haces y va a ser mucho más sencillo que el examen se pase más fácilmente. Con esto, pues simplemente es una invitación a que tú mentalmente no siempre tienes un cuaderno. También puedes estructurar diagramas mentales, diagramas con cosas, objetos cotidianos, como las nubes, como la ventana, como de repente acordarte que quizá la puerta lo asociaste con un patrón chartista que se llama rectángulo, porque la puerta es rectangular. Me estoy inventando conceptos, pero es para que me entiendas de que el recuerdo activo es tratar de que tu realidad se asemeje o se haga comparativo con lo que tú tienes que estudiar con los temas del examen,
para que de esa forma pues en tu día a día sea imposible no ver los temas del examen y que, por ejemplo, tú hayas atado el tema de computador con que Napoleón conquistó tal país. Es decir, asociar mucho más conceptos con la realidad, que es lo que vas a ver día a día. Otra cosa que yo uso mucho aquí es que las ilustraciones son ideales. Es decir, ya tenemos conceptos, preguntas, diagramas y demás. Pero ¿por qué no, si tenemos el celular siempre a la mano, la tablet o el computador, hacer dibujos? Ya sean tipo memes, ya sean en forma de palitos, lo que sea. Pero cuando ya tenemos atada una información correcta, ya la hemos interiorizado escritamente, con preguntas, con conceptos normalmente, digamos, literalmente escritos, pues una forma para cambiar un poco la estructura de ese concepto y aún así seguir creando conocimiento a partir del mismo es hacer un dibujo, hacer una imagen, atar, por ejemplo, yo en vez de aprender qué es un patrón de cambio de tendencia, dibujo un patrón de cambio de tendencia y pongo flechitas. De esa forma entiendo que un patrón de cambio de tendencia es cuando se rompe una estructura bajista o alcista, etc. Por eso es importante que uses herramientas. Yo uso estas, puede que tú incluso inventes una nueva y está estupendamente bien. Ahora, si digamos estás en un lugar y tienes la oportunidad de escribir activamente, coge un cuaderno. Ok, voy en el bus, hay un trancón, es decir, está muy tapada la vía. Voy a hacer recuerdo activo escrito. ¿De qué se trata esto? Prácticamente que cojas un esfero y empieces, ok, concepto, pregunta que resuelve. Lo que estás haciendo es prácticamente intentar manifestar los conceptos que ya has escrito antes, pero esta vez los estás haciendo de memoria y también de aprendizaje. ¿Por qué? Porque has interiorizado conceptos, ya tienes más metáforas que usar, tienes más asociaciones, por eso va a ser mucho más sencillo escribirlo. De esta forma lo que haces es que llegas a la casa y verificas que la información que escribiste sin, digamos, un respaldo porque no estabas viendo el computador ni el celular, está o no correcta. ¿Y en qué fallaste o no? E incluso también lo podrías hacer llevándote pequeñas preguntas en tu día a día para que tú tengas que resolver las preguntas sin investigar, porque supone que pues ya hemos saltado a la etapa 4 y ya aquí lo que idea es recordar activamente lo que hemos hecho en las anteriores etapas y en los procesos que hemos comentado en esta última etapa. En esta etapa 4 yo creo que el siguiente pequeño escalón, ya si te fijas hemos como cambiado un poco en esta etapa 4 un escalón de diferentes formas de seguir avanzando. Yo creo que una de las mejores es enseñarle a niños, o si no tienes un niño, es decir, si no tienes un primo, un hermano, un hijo cercano a quien le puedas enseñar, busca a un mamá, a alguien que no entienda el tema y le enseñes el tema de tu parcial, de tu examen. ¿Por qué? Porque es lógico, no sé si lo has hecho, pero cuando uno enseña algo, uno termina aprendiendo demasiado. Uno corrige conceptos, corrige errores, aprende quizá en qué lo corcharon. Es decir, si tu hijo te dice, mamá, ¿cuál es la masa del sol? Pues eso es algo que tú dices, mierda, yo no me sé esa respuesta. La vas a aprender y al siguiente niño o a la siguiente mamá que te pregunte eso, tú le vas a dar una respuesta mucho más compleja porque ya investigaste esa pregunta que pues fue tan difícil para ti. Esto es muy simple. Yo recomendaría siempre, como te digo, busca un niño de la familia y enséñale el tema. ¿Por qué es eso importante? Porque si tú eres capaz de enseñarle, por ejemplo, qué es trading a un niño de 5 años, es mucho más fácil y más probable que tú seas capaz de ejemplificar tecnicismos a un examen concreto, a una persona que sí es profesional. Entonces, es un buen ejercicio para, uno, hacer que tus conceptos cambien un poco de palabras, porque quizá con el niño no puede ser tan técnico, pero vas a seguir interiorizando el mismo tema, a practicar tu lenguaje, a practicar cómo debes estructurar tu tema para que te lo entiendan los demás, etcétera. Así que yo creo que es una herramienta que me parece genial. Y en esta última partecita de la etapa 4, pues no queda más que hacernos quizzes constantemente. Si tienes el examen es para la siguiente semana, hazte frecuentemente exámenes de diferentes formas, con respuesta múltiple, con respuesta fija, con respuesta abierta, que es muy importante que la gente no estudia para exámenes con respuesta abierta, pero hay muchas universidades que ya lo aplican y no simplemente responda A, B, C o D, ¿no? Sino responda abiertamente cuál fue el conflicto que sucedió en tal año con tal pan, tan. Esto es muy importante porque te va, como te digo, a mejorar la forma en que escribes, respondes, tus conceptos se van a formar mejor en tu cabeza, las respuestas van a ser mejor. Es ideal que estés constantemente ejecutando un pequeño microexamen en tu cabeza. Estas fueron 4 etapas muy resumidas de un proceso de aprendizaje que creo que te podría servir bastante bien para lo que tú haces. Obviamente esto es a mi gusto, yo aquí agrego modificaciones, te invito a que tú agregues tus herramientas, tus modificaciones, pero lo hice resumido porque, como te digo, podríamos crear un video completo para cada etapa. Si te interesa, me gustaría que me lo dijeras. Este video ha terminado, no olvides suscribirte al canal, nos vemos en un próximo video. Chao.